RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Rosa María Molló. Buenas noches de nuevo con ustedes después de estos minutos de deportes. Ya saben que entramos ya en la recta final del programa. En esos momentos de reflexión, de tratar los temas desde la profundidad, desde el análisis tranquilo, desde la voz del experto. Y esto es lo que vamos a hacer en los próximos minutos antes de la tertulia, que como saben empieza a las 10. Desde el inicio de la guerra en Irán, Donald Trump y Benjamin Netanyahu han insistido en pedir ayuda a los líderes de otros países occidentales para que respalden sus operaciones militares contra Teherán, contra Irán. Una postura que ha llevado a Trump a criticar a la OTAN por no apoyar, dice, su plan para desbloquear el estrecho de Hormuz, y al primer ministro israelí a reclamar que el mundo entero se una en su ofensiva contra Irán, señalando que el régimen de los ayatolás supone un peligro para todos los países. Involucrar a los demás es una manera, en cierto modo también una estrategia para legitimar esa guerra innecesaria e ilegal que están llevando a cabo. El caso es que sobre estas peticiones sobrevuela también, entre otros puntos, la necesidad de más ayuda militar y un riesgo, señalan Washington y Tel Aviv, con la intención de convencer a otros líderes de que los misiles iraníes pueden alcanzar países europeos. ¿Pueden realmente los misiles de Irán llegar a Europa? ¿Podemos estar tranquilos en caso de que esto se desmadre? ¿Puede el diferente tipo de arsenal del que dispone Irán alcanzar las capitales europeas, como afirman Trump y Netanyahu? Vamos a ver si esto es posible o si se trata solo de una estratagema de miedo, de crear miedo y de propaganda típica de cualquier escenario de guerra que Trump y Netanyahu están intentando inculcar en la población europea ante una posible amenaza de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer con dos invitados que, si me permiten, voy a calificar de dos invitados estrella, de lo mucho y bien que conocen la materia de la que vamos a hablar. Me acompañan el señor Francisco José Guirao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevia. Buenas noches, señor Guirao. María, buenas noches, ¿cómo está? Contenta de tenerle entre nosotros en el 24 horas. Y también Joaquín Rivera Chamorro, militar y experto en defensa y seguridad internacional. Buenas noches, señor Chamorro. Rivera. Buenas noches, doña Rosa. Feliz de tenerle. Chamorro, perfecto. Feliz de tenerle también en el 24 horas. Y bueno, no sé si empezar con la pregunta directa. Después ya iremos desgranando, ¿no? Pero cuando dicen Trump y Netanyahu, no está bien que no os involucréis en esta guerra porque los misiles de Irán pueden llegar a París, a Berlín y a Madrid, ¿les tenemos que hacer caso? Bueno, empiezo yo. Es que sí, adelante. Pero... Sí. Sí, técnicamente Madrid, París y Londres no pueden ser objetivos, o Berlín no pueden ser objetivos de las armas que tiene Irán, según la información que podemos manejar hoy día. Sabemos que los misiles que mayor alcance pueden llegar a tener rondan los 2.000 kilómetros. Cuando hablamos de alcances límites, evidentemente se pierde también la eficacia, la precisión, y por supuesto hay que ir bajando la cantidad de la carga explosiva que llevan las cabezas de guerra que portan esos misiles. Y sabemos que hay algún tipo de misil, concretamente el Khorramshahr, que podría llegar a alcanzar los 3.000 kilómetros, bajando su carga hasta los 750 kilos de explosivos. En el radio de 2.000 kilómetros podemos encontrar ciudades en Hungría, Rumanía, Grecia, Bulgaria, pero no más allá. Si ampliamos hasta 3.000, lógicamente podríamos llegar a Centro Europa. Pero yo creo que para tranquilizar un poco a todo el personal. Efectivamente, vamos a hacer pedagogía y tranquilizar de paso, efectivamente. Sí, porque, Rosa, ya sabe usted que el miedo monetiza, y últimamente
la gente trata de informarse por vías paralelas a lo que son los medios tradicionales y, lógicamente, cuando uno siente cierta inquietud, lo que hace es buscar el máximo de información. Y hay mucho click and bait y mucho canal de YouTube que lo que hace es tratar de asustar y de esa manera pues crear más visualizaciones que al final redunda en beneficio económico, pero la realidad está muy lejos desde mi punto de vista, de ser tan dramática. Las capacidades de misiles que tiene Irán ahora mismo deben estar muy reducidas, habida cuenta de que han sido atacados todos los centros de mando y control y también pues aquellos lugares de donde se podían lanzar los misiles. Y es cierto que hay peligro en cuanto a los drones, que son municiones merodeadoras, que estas se pueden lanzar desde la parte de atrás de un camión, mucho más difíciles de identificar, mucho más difíciles de adquirir como objetivos, pero su capacidad letal es mucho menor, la cantidad de explosivos es mucho menor y la capacidad que creo que tienen de llegar hasta Europa también es mucho menor. Ahora iremos profundizando, pero me gusta que haya utilizado esta expresión miedo, el miedo monetiza, por eso les estaba explicando, en la introducción estaba diciendo que en las afirmaciones que están efectuando tanto Trump como Netanyahu, lo que hay es una gran dosis de propaganda política alrededor de las guerras, como siempre las hay, como siempre sucede en una guerra, y también pues de esta estrategia de generar miedo en la población para que presionen a sus gobiernos y se involucren en esta guerra. Señor Guirao, con la información que tenemos, para completar lo que nos estaba comentando el señor Rivera Chamorro, ¿existe, según su punto de vista, una amenaza real de que los misiles balísticos de Irán alcancen territorio europeo y no solo las bases en el Mediterráneo? No por respuesta corta. Y si me permite la respuesta larga, pues desarrollo un poco más. Efectivamente. A nivel estratégico no tendría ningún sentido que Irán atacase ahora mismo ningún país OTAN, ahora mismo a día de hoy. Solo sería dar alas para una posible hipotética invocación del artículo 5 y que tanto Netanyahu como Trump consiguiesen lo que quieren, que es implicar a los países europeos en la campaña contra Irán. Eso a nivel estratégico, que luego la verdad es que en los tiempos en los que estamos, los decisores no son los decisores clásicos que conocemos del siglo XX y se levantan un día por la mañana y deciden unas cosas muy extrañas. Con lo cual lo ponemos en común, pero en principio por seguir tranquilizando a la gente, que me parece importante, sobre todo cuando los datos están ahí, a nivel estratégico, no. A nivel técnico, es cierto que Irán ha sorprendido en los últimos días al mundo con el ataque en una base americana en el Índico, Diego García, que está rozando bastante los límites de los misiles que conocíamos, de las capacidades de los misiles iraníes que conocíamos. Si tomamos la distancia desde suelo iraní con esta base, ya le digo, perdida en mitad del Índico americana, dependiendo del punto de lanzamiento exacto donde se haya producido, estaríamos hablando de los 3.800, 4.000 kilómetros, y ahí técnicamente sobre el papel en laboratorio, que no funciona nunca, lo del laboratorio es lo del papel, y esto lo entendemos todos cuando nos dicen que nuestros coches tienen una autonomía de X kilómetros con gasolina o enchufados y luego nunca se cumple. Técnicamente y sobre el papel sí que podría alcanzar capitales europeas, pero como he dicho, ni hay interés, ni se ve, ni se puede ver interés estratégico a día de hoy de Teherán en ello, y luego además entran las contramedidas, es decir, no es tan sencillo ahora mismo atacar suelo europeo. Efectivamente. Lo que acaba de decir también es importante, porque efectivamente cuando llegó ese misil, que ahora me dirán el nombre, que lo desconozco, a Diego García, la base de Diego García, es casi 4.000 kilómetros, digamos, ¿no? Allí saltaron todas las alarmas. ¿Pero qué tuvo que hacer Israel para lograr ese alcance? Sí, Irán. Irán, perdón. Sí, Irán. Bueno, si me permite, por enlazar con mi anterior respuesta, hay que tener en cuenta que los IRBMs, bueno, quiero decir, en general, la familia de misiles iraníes tienen una larga tradición, y hablo de décadas, porque, y esto es una cosa que a mí me ha gustado decir mucho últimamente, hay que tener en cuenta la geografía. Tenemos que volver a los mapas. La defensa de Irán, más allá del desarrollo de su programa nuclear, siempre estuvo, por supuesto, en la estrategia en el Estrecho de Hormuz,
y en los misiles, es decir, en las cosas que se lanzan. De ahí que las nuevas generaciones hayan tenido tan sencillo el paso a los drones. Las cosas que se lanzan porque Irán no tiene estrategia con su enemigo mortal, no tiene frontera con su enemigo mortal, que es Israel. Por eso digo lo de volver a los mapas. Uh-huh. Entonces, los iraníes tienen una muy larga tradición, hasta tal punto de desarrollo de misiles, hasta tal punto que han dejado mucha parte de otros equipamientos de sus Fuerzas Armadas languidecer, cuando no directamente desaparecer, como por ejemplo la Fuerza Aérea. Nosotros escuchábamos en las últimas semanas vanagloriarse a Donald Trump de haber destruido, entre otras cosas, la Fuerza Aérea iraní. Es una Fuerza Aérea que no existía, es decir, que estaba compuesta por aparatos vetustos, no, lo siguiente, de época soviética y de la época del Shah incluso mantenían. Entonces, los científicos militares iraníes, además del programa nuclear, tienen, como digo, una larga tradición de desarrollo de los programas de misiles, hasta tal punto que, bueno, pues ha sorprendido lo de Diego García, porque está en el límite de lo que se sabía que podían alcanzar, pero ha sorprendido por un lado, pero no por otro, porque sabíamos de la calidad y de la importancia que le daban en Teherán a esos programas. Y para que os podéis interrumpir, para que un misil de estas características llegue a estas magnitudes de kilómetros, ¿ha de disminuir la carga? ¿Cómo se hace? Claro, hay que disminuir la carga explosiva, con lo cual aligeramos el peso del misil. También se está hablando de la posibilidad de en algunos misiles concretamente, de haber cambiado el combustible líquido por combustible sólido, aunque sea el combustible de una sola etapa, pero que podría aumentar la distancia. Pero en cualquier caso, como bien dice el señor Giraud, no creo que sea ese el objetivo de Irán, porque Irán lo que necesita es tiempo. Ya sabemos que está ahora mismo combatiendo contra dos democracias liberales. En las democracias liberales el factor de la opinión pública es muy importante, y cuando la opinión pública siente en sus propias carnes los efectos de la guerra de forma indirecta, como son los que vienen de la subida del petróleo y por tanto de la subida de todos los bienes, en el momento que se vaya esto manteniendo en el tiempo, pues lógicamente al final tendrán que llegar a una solución y buscar una negociación. Yo creo que el objetivo principal era intentar cambiar, o que se produjera un cambio en el régimen. No se ha producido, no debió salir bien lo que había preparado entre bambalinas. Israel trabaja ese tipo de cosas de forma pues yo creo que muy pensada, pero no siempre los planes se cumplen o salen bien, ¿no? Y en este caso está claro que Irán ha conseguido resistir, ha demostrado una resistencia estructural del régimen muy importante, a pesar de haber perdido prácticamente a todos sus líderes. Lógicamente, estar más de 45 años en el poder pues deja a la oposición prácticamente anulada, y se ve ahora mismo cómo ha sido capaz de resistir contra todo pronóstico. Uh-huh. Yo creo que se va a ir a una negociación y no creo que tardemos mucho en presenciarla, ¿no? A nivel militar, ¿qué os ha sorprendido más? Porque también ha sorprendido eso, o sea, realmente hemos estado, o sea, todo el mundo pensaba, independientemente de si piensas que la guerra es legal o ilegal, o justificada o necesaria, independientemente del lado en el que te pongas, ambas partes pensaban que iba a ser pan comido, por decirlo así, digamos, ¿no? Y no está siendo así. Irán está utilizando una estrategia que, si me permiten, incluso más inteligente, porque además está aprovechando de todo aquello que está a su alcance. ¿Estáis mandando más soldados a la región? ¿Estáis mandando más buques y 3.000 soldados marines de alta élite? Muy bien, pues yo amenazo con bombardear infraestructuras de los países del Golfo, y no solamente bloquear el estrecho de Hormuz, sino que también voy a volver a bloquear el estrecho que está en el Mar Rojo, porque, lo cual sería un desastre, digamos, ¿no? Por lo tanto, está siendo muy inteligente a la hora de poner en marcha su estrategia alternativa para girar el rumbo de las cosas, y lo vimos recientemente cuando
Trump les había dado 24 horas antes de bombardear sus instalaciones eléctricas y de golpe y porrazo, cuando ellos dijeron bombardearemos las infraestructuras de Qatar en concreto, mencionaron, y van a hacer de otros, pero de Qatar en concreto, se salió en escena lo de los 5 días y las negociaciones misteriosas y todo esto, digamos, ¿no? ¿Os ha sorprendido esta capacidad de estrategia de Irán? ¿O qué es lo que más os ha sorprendido? Yo, sinceramente, es que estamos en un terreno de grises siempre. Bueno, porque la realidad es gris, es decir, no es ni blanca ni negra en muchas ocasiones. Entonces, ¿dónde está escrito que un régimen teocrático, absolutista, que sojuzga y somete a su población, no pueda ser hábil e inteligente en sus decisiones? El régimen de los ayatolás lleva siendo hábil y cuidadoso con sus decisiones, sin renunciar a sus principios, mucho tiempo. Y lo hemos visto antes incluso de la guerra de los 12 días del año pasado. Lo hemos visto, es decir, las últimas respuestas de Irán era: te respondo porque te tengo que responder, pero déjame en paz. Porque no puedo meterme en una guerra con Estados Unidos y con Israel, lo sé. No tengo todavía mi programa nuclear a punto, tengo los medios que tengo, ni puedo ni quiero. Entonces, te respondo porque me has atacado, has eliminado a personal mío en Siria, me has bombardeado mis instalaciones nucleares hace un año, te mando unos cohetes a Tel Aviv y déjame en paz. Y eso era no querer escalar. Y quien dice eso, dicen muchas otras, a lo largo de 45 años, muchas otras decisiones desde el secuestro de los funcionarios de la embajada en Teherán, al poquito de subir el régimen de los ayatolás al poder y desalojar al Shah. Entonces, es así lo que estás diciendo, Rosa. Exactamente, ellos aprovechan todo lo que tienen. Y todo lo que tienen es así, hasta tal forma que es muy fácil explicar no solo el devenir de lo que ha sucedido, y no estoy aquí de esto de a toro pasado y demás, es decir, si hace 2 meses nos ponen en la tesitura de Israel y Estados Unidos atacan a Irán, estos pasos, es decir, quien conoce el régimen iraní sabe que no se desmorona porque se asesine al ayatolá en el poder. Exacto. Se sabe, es decir, se sabía que hay una cadena de mando, que hay un protocolo que seguir, y que tienes que, de manera imposible, eliminar a todos a la vez en distintos sitios del país, con lo cual no puede ser. Claro. Y luego, pues eso, el hecho de, por ejemplo, hacen lo que pueden hacer. Los ataques a las monarquías y los países árabes del Golfo. Bueno, soft targets del libro, al igual que lo que están atacando dentro del territorio israelí, es lo que pueden atacar. Objetivos blandos, objetivos sencillos, fáciles, y cuanto más alto impacto tengan, mejor. Y eso nos hemos enterado el pasado fin de semana, que es una categoría en la que entraba, por ejemplo, la base Diego García de Estados Unidos en el Índico. No se lo esperaba nadie, entre otras cosas, bueno, por varias razones, pero entre otras cosas por la distancia, y lo consiguen y golpean pues ahí ya podemos entrar a valorar la utilidad del golpe, igual que las muertes en Arad este fin de semana o los ataques en Dimona a instalaciones nucleares israelíes. Pero es así, es decir, lleva muchos años el régimen iraní siendo hábil a nivel internacional por su propia supervivencia. Y quiero terminar con una cosa más. Lo comentabas antes, está haciendo todo, Rosa, haciendo todo lo que puede. Claro, es que su lucha es existencial, a 2 niveles. A nivel régimen y las personas que están al mando. Las personas que están al mando no es un país que esté unido, lo sabemos. Entonces, en el momento en el que caigan, esas personas corren mucho riesgo de perder la vida directamente a manos de su propio pueblo. Entonces, la gente que está tomando las decisiones ahora mismo en Irán está luchando una doble pelea existencial. Entre ellos mismos, porque claro, además, como tú muy bien dices, es una pirámide de poder muy separada, pero a la vez muy dependiente una de la otra, que la parte superior de la pirámide va controlando las decisiones de la inferior y así sucesivamente hasta llegar a la base, digamos, ¿no? Y a pesar de que hayan decapitado a toda la cúpula, pues se regenera como si fuera una serpiente, se regenera a sí mismo, ¿no? Pero a la vez, en estos momentos de supervivencia, debe haber muchas luchas internas también. Por eso ellos han estado unos cuantos días negando de que se mantuvieran estas conversaciones, porque a lo mejor no reconocían al interlocutor. Bueno, la retórica es importante también. Claro, y
Yo creo que es también fundamental entender que después de 45 años en el régimen, cuando la oposición real normalmente está fuera del país, eso pasa en todos los regímenes de larga duración, encima este no es un régimen personalista, no descansaba únicamente sobre la figura del ayatolá, tiene una guardia revolucionaria muy potente, muy fiel desde el punto de vista religioso, y creo que todo eso es fundamental para entender cómo estructuralmente se ha sostenido a pesar de haber perdido a sus líderes más importantes. Y luego, en cuanto a las capacidades militares, creo que tiene mucha razón mi compañero en lo que menciona. Es cierto que no se consiguen grandes objetivos desde un punto de vista militar, alcanzar una base o alcanzar una ciudad. Son pequeñas victorias que sí que tienen un impacto estratégico importante. Por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz puede ser que no se tenga capacidad militar para hacer un cierre real, pero la percepción de inseguridad en las compañías que tienen que enviar sus buques y atravesar el estrecho es más que suficiente para que se bloquee por sí mismo. Y yo creo que eso es lo que ha conseguido Irán. Está tensando la cuerda, saben que por ahí es por donde tienen una posibilidad de sobrevivir, a través de la negociación, que evidentemente si esto perdura en el tiempo habrá que ir a una negociación. Y como ha mencionado también mi compañero, Irán siempre ha rehusado el combate cara a cara con Israel, a pesar de las grandes diferencias en cuanto a población, en cuanto a tamaño incluso, y siempre ha utilizado proxies para ese tipo de guerras, ¿no? Hezbollah creo que es un actor muy importante en el sur del Líbano, con grandes capacidades militares. Estamos hablando no ya de una organización paramilitar, sino de un verdadero ejército que ha sido abastecido durante décadas por Irán y que ha mantenido una cierta competición regional con Israel, y también, por supuesto, en Yemen, y cuando estaban en Siria, muchos milicianos de la Guardia Revolucionaria, Irán conseguía ser un actor regional de mucha importancia. Estaba en el trío de Astana, junto con Rusia o con Turquía. Creo que siempre se ha mantenido en ese nivel de potencia regional sin necesidad de implicarse de lleno con sus propias fuerzas armadas. No por los proxies, precisamente, por la existencia de los proxies, que muy hábilmente a mediados de los 80, pues el caso de Hezbollah, ¿no? Es decir, y además Hezbollah ha sido un brazo utilísimo al cabo de las décadas, no solo para hostigar a Israel, sino para internacionalizar otra causa fundacional del régimen de los ayatolás, que es la causa palestina, y llevarlo a lugares tan lejanos con violencia como Sudamérica. O sea que es así. Al final, el resumen yo creo que es, y como comentábamos, el tema del estrecho de Hormuz, el resumen es que es verdad que en un contexto en el que el régimen estaba más débil posiblemente que nunca, pero el caso es que al final Trump y Netanyahu deciden hacer lo que en 45 años no hicieron ninguno de sus antecesores, y es atacar a Irán. Y no lo hicieron básicamente no porque no quisiesen ver desaparecer el régimen de los ayatolás, sino porque Teherán sí que tenía bomba nuclear, y la bomba nuclear era el estrecho de Hormuz. Interesante esta lectura que haces. Efectivamente, la bomba nuclear era el estrecho de Hormuz. Pero hablando de las bombas reales, hagamos balance de lo que sabemos tiene ahora, y sabemos que en las dos últimas negociaciones ha sido Estados Unidos el que, no voy a decir que ha roto, ni que se ha levantado de la negociación, sino que ha bombardeado en medio de la negociación. Pasó al inicio de esta guerra y pasó en la de junio también, o julio. Y se lo hicieron los israelíes, Rosa, jamás. Es muy Netanyahu el dar una opción de negociación, dejarle que lo discutan, enterarse de dónde se reúnen, y donde se reúnen bombardear. Efectivamente. Y no olvidemos de que hay en estos momentos 25.000 persas que son judíos. Y que por lo tanto les es muy fácil conseguir información porque todavía hay mucha población judía dentro de Irán, que son ciudadanos iraníes, pero que son judíos, digamos, ¿no? Y que muchos de los que se fueron están en los servicios de inteligencia iraní, con lo cual ellos tienen una capacidad de infiltración muy fuerte, digamos. Pero tenemos a un Irán que nos ha sorprendido de muchas maneras, que es potencia mundial en drones,
por cierto, y que tiene a China y a Rusia de su lado. ¿Cómo valoráis esto? Bueno, yo creo que eso, efectivamente, Rusia y China pueden estar de su lado desde la retórica, pero no creo que China vaya a implicarse en absoluto, a no ser que le afecte muy directamente, y no ese es el escenario. China todavía no tiene una capacidad de despliegue estratégico como para poder cuestionar en la competición estratégica con Estados Unidos, y todo su centro de gravedad está en el sudeste asiático, y no veo una posible implicación de China más allá de temas comerciales o de o retórica. Igual pasa con Rusia, y yo creo que lo que hay que interpretar con todo esto, y para dar un mensaje tranquilizador, es que las capacidades iraníes son limitadas. Es cierto que se puede llegar a conseguir disminuyendo la carga, llevando al límite su capacidad de lanzamiento de misiles, alcanzar alguna ciudad en algún lugar en concreto. Como bien ha dicho mi compañero, creo que la parte en cuanto a lo relacionado con Europa o cualquier país de la OTAN es poco viable. Y luego la invocación del artículo 5, que se cacarea por ahí también con mucha frecuencia. Nadie va a invocar el artículo 5 porque le caiga un dron en su territorio. O sea, eso tiene unas implicaciones mucho más profundas y necesita de unas reuniones al más alto nivel de estoy hablando a nivel presidentes de gobierno y jefes de Estado en la OTAN, para poder decidir si efectivamente es un simple ataque con un misil puede llegar a derivar en una invocación del artículo 5. El artículo 5 está pensado para otra cosa mucho más grave que para todo esto. Que podría tratarse justamente cuando pasó lo de Chipre, analistas que tuvimos en el 24 horas nos decían, esto puede ser desde un error a que como el ejército está descabezado, alguno ande por su lado o estén intentando hacer fuerzas unos a otros para a ver quién gana puntos frente al régimen y se hace con el poder. O sea que a lo mejor ese misil realmente pues no tenía ni que ir a Chipre y cayó por error, o fue un militar que se salió del grupo, por decirlo así, y quiso hacer una bravata, ¿no? Pero sería muy poco inteligente atacar a Europa. Claro, y además ha habido ejemplos en el pasado reciente también con drones rusos. Es mucho más serio, claro, estamos hablando de implicar a la OTAN en una campaña militar abierta. Yo tampoco pienso que evidentemente ni Rusia ni China vayan a apoyar de manera abierta militar, o al menos cinética, vamos a decirlo así, a su socio y aliado iraní, pero sí que es cierto que, bueno, pues efectivamente con retórica y con apoyo de material y con consultoría y tal, pues es mucho más posible. Al final estamos viendo cómo este neorrealismo de las relaciones internacionales que nos invade está dejando muy atrás. Sí, está dejando muy atrás esa descripción que se hace de las esferas, ¿no?, de influencia. Yo lo veo siempre más como una especie de pradera con 3 halcones. Cada halcón controla su sección de la pradera, puede hacer alguna incursión en el sector de otro halcón, pero de manera muy controlada y por un interés muy evidente. Y luego, esta teoría de los halcones también nos apela a nosotros, a los europeos, porque lo que está claro es que solo hay hueco para 3 halcones. Estados Unidos es halcón, China es halcón y Rusia quiere ser halcón. Y Rusia va a ser halcón si Europa no quiere ser halcón y Europa quiere ser paloma. Con lo cual veremos qué es lo que sucede, está en nuestras manos. Pero ahí estamos. De momento, el mayor problema que tenemos, que se traduce en una cantidad enorme de categorías de problemas para los europeos, es que somos 27 y no 1. Efectivamente. Sí, ese es el principal problema. Y todos quieren tener voz, claro. Efectivamente. Estabais, me gusta cómo planteáis el tema. Y ya para acabar, realmente, bueno, Rusia está ganando ya porque está pudiendo vender petróleo. Y China, el poco petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz se está cobrando en yuanes. Así que indirectamente, pues también, aunque sea solo para ejercer una presión a Trump para que negocie, su mera presencia, aunque no hagan nada, puede ayudar a resolver esta crisis, ¿nos parece? Sí, claro, evidentemente. Al final yo creo que Trump será derrotado, entre comillas, por supuesto, porque Estados Unidos no creo que pierda guerras, pierde intereses, y en este momento el interés económico
va a ir muy por delante de cualquier otro factor. Yo creo que era Israel quien de verdad quería atacar a Irán, sobre todo hablando de las posibilidades de Irán de disponer de una bomba nuclear, y que además quería hacerlo desde 2023 porque ellos... Y lo ha conseguido con Trump, Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias, José Gira Chamorro.